comenzar a grabar para dejar el testimonio y poder subirlo a las redes sociales. Y desde ya les doy las buenas noches y las gracias a Eduardo Durán y a todos los invitados e invitadas que están acá. Dafna va a moderar el chat si hay alguna pregunta por el chat y nos vamos entonces, Eduardo, con esta presentación. Por favor, profesor. Gracias, Claudio. Gracias a todos. Primero agradecer la invitación del profesor Carosi a compartir algunas palabras referentes al tema de la nutrición, que es tan importante, ¿no?, en estos tiempos. Lo que sí para mí también es importante y que nutre mucho todo aspecto del ser humano, que es lo que hemos perdido un poco con este contexto, es que con Claudio ya hemos conversado bastante de este tema por todos los años que nos conocemos. Entonces, hemos sido acordados, ¿no? Por lo tanto, ver su rostro, que me es familiar, es un agrado, pero la verdad que uno en este proceso de deshumanización que estamos viviendo, yo les pediría que al menos pudiéramos tener un contacto visual. Entiendo que puedan estar comiendo, coman tranquilos. Entiendo que hayan otras labores, que si están aquí en realidad lo importante es que al menos nos contactemos, porque son tiempos muy duros y ese mismo punto de conexión que permite la tecnología, pero a la vez que nos desconecta y nos conecta y desconecta, es tan extraño, ¿no? Así que les agradezco a los que enciendan sus cámaras y les agradezco también que me interrumpan de inmediato cuando hay un pulso de alguna pregunta, ¿ya? O de alguna sensación o alguna inquietud, porque la idea mía es realizar esta actividad con enfoque en la escala A, pero vamos a partir comentando algunos temas de los constructos nutricionales generales, ya para que podamos a través del lenguaje entender que todos estamos entendiendo lo mismo, ¿ya? Entonces, desde ya me comunico con sus almas directamente más que con sus personalidades, así que eso para mí es importante comentárselos al inicio de la actividad, ¿ya? Así que eso, espero que sea lo que todos necesitamos y todas necesitamos. Voy a comenzar a compartir la presentación. Entonces, nutrición, enfoque, escalada y montaña, es lo que vamos a comenzar a compartir. Y para eso, es mi interés siempre entender cuál es la naturaleza del ser humano, recordar un poquito hacia eso, ¿no? Ustedes, es importante comprender que la etimología de las palabras dice mucho del significado de lo que uno quiere transmitir. Entonces, ¿ustedes se han preguntado alguna vez qué significa humano? ¿O de dónde viene? Pueden mover una pestaña, una ceja, sonreír, alguna interacción. No pongamos tan serios, démosle un poquito de color, ¿ya? ¿Son seres humanos o no son seres humanos? Primero. Bueno, primero habría que definir qué es ser humano. Ajá. ¿Qué es para dónde vas tú, me parece? Por lo menos yo no tengo conocimiento de la palabra, de por dónde viene la epistemología. Así que encantada de saberlo. Ya, perfecto. La etimología es el origen de las palabras, ¿ya? Y el concepto humano viene de humus. Me imagino que hay muchos que están reciclando. Y el humus significa tierra, ¿sí? Entonces el humano es un ser de la tierra, como los mapuche, ¿no? Gente de la tierra. El ser humano es un ser que
es originalmente su cuerpo físico estructurado de tierra, ¿sí? Alpacamasca, decían los incas, es tierra viviente. Entonces las culturas ancestrales y la etimología de la palabra, si se fijan, apuntan hacia lo mismo. Y es en parte lo que a nosotros nos encanta de la actividad que desarrollamos, porque estamos en contacto con el entorno natural en forma más activa, más presente, ¿sí? Que es lo que en entornos más de ciudad, ¿cierto? Y con la locura de nuestra vida, ¿cierto? Es que se tiende a perder, y esa misma desconexión de esa pérdida es la que a uno lo va enfermando, ¿sí? Si se fijan, yo trabajo el bienestar en general, y obviamente la escalada también es parte de él, para mí, ¿sí? Entonces, mucho se habla de conciencia y la raíz etimológica viene del conocimiento en conjunto, por lo tanto, para mí, yo aprendo mucho y todos aprendemos mucho. Entonces, si bien yo voy a verbalizar algunas cosas, la interacción que podamos ir generando en conjunto es lo que va modificando cualquier situación que nosotros queramos cambiar, ¿sí? Estamos en una época de mucho conocimiento y de poca sabiduría, ¿sí? Hay estudios científicos cada segundo, ¿no? Pero esa parte a veces es la que nos ha impedido o nos ha hecho llegar a esta parte, ¿no? A este momento en que tenemos mucho conocimiento y estamos más desconectados que nunca, en general, ¿no? De contacto natural por el hecho de estar confinados. ¿Mm? El ser humano, aparte, hay que entender que su naturaleza es ser un ser equilibrado, ¿ya? Es equilibrado tanto desde la definición de la homeostasis, ¿cierto? Que es la tendencia al equilibrio, y que la nutrición juega un papel fundamental en él, pero además tiene todas las expresiones de las cualidades físicas dentro del reino animal en equilibrio. Por ejemplo, no tenemos la fuerza que tiene un gorila, no tenemos la resistencia que puedan llegar a tener algunos animales, ¿cierto? O la velocidad que tienen los chitas. Tenemos todas las cualidades, pero más bien en un cierto grado de equilibrio. Y eso si es que hablamos de las cualidades físicas, porque la respiración, que es lo que genera o lo que está graficando, digamos, ese equilibrio, es el ritmo natural que nos tiende a nosotros al equilibrio. Ya si estamos desajustados a nivel físico, es decir, la frecuencia cardíaca, o a nivel deportivo, el aprender a respirar, o si estás colgando, ¿cierto?, de un desplome y necesitas recuperar, ¿qué es lo que van a centrar su atención? Es principalmente, ¿cierto?, en la respiración. O si el miedo aparece en una pared, la respiración te lleva al equilibrio. Y la respiración transporta el elemento esencial para la producción de energía de nuestro cuerpo, que es el oxígeno. ¿Sí? Entonces, uno cuando piensa en nutrición siempre está pensando en alimentos o en nutrientes, y muchas veces dejamos de lado ese aspecto que es fundamental, que es la obtención del oxígeno. Entonces, un deportista que sabe respirar, o un deportista que tiene conocimientos de cómo acumular energía vital a través de la respiración, ¿sí? El performance que puede generar también es diferente, ¿no? Y ustedes lo ven al recuperarse en un desplome, ¿cierto? O al tener que recuperarse después de un aprete, o al calmar la mente cuando tenéis la chapa lejos y estáis ahí en un paso crítico, ¿no? Ahí respirar vuelve ahí a la normalidad y al equilibrio. Otro aspecto que es importante de la naturaleza del ser humano es que el ser humano no se nutre de lo que come, se nutre de lo que digiere, ¿sí? Entonces la digestión es el proceso que permite tomar un alimento y llevarlo a su expresión mínima para que éste sea absorbido, ¿sí? Y eso es muy dependiente del sistema digestivo del ser humano, o del ser vivo que esté ingiriendo un alimento, ¿ya? Entonces, cuando uno puede hacer un análisis de anatomía comparada, puede también entender cómo el sistema digestivo del ser humano es más similar a uno u otro ser vivo dentro de toda la cadena, digamos, de animales o dentro de la naturaleza. Porque, al igual que el entrenamiento, uno ha sufrido durante también los años distintos procesos de adaptación, ¿ya? Entonces, cuando uno ve
el tubo digestivo de un animal puede estar más claro, por lo que originalmente ese animal sería sus principios nutricionales más correctos o más adecuados, dado que la fisiología tiene mucha relación con la anatomía, evidentemente, y esa anatomía está hecha para algo originalmente, ¿sí? Entonces, los taoístas plantean que el 50% de la gente tiene un metabolismo actualmente equilibrado, es decir, que puede comer distintos principios nutricionales, ya sean vegetales o animales, ¿sí? El 25% de la población tendría un perfil metabólico más bien hecho para consumir alimentos de origen vegetal y otros 25 más para origen animal, ¿sí? Entonces, tomando en antecedente todo eso que acabamos de verbalizar y que hay más bibliografía que podríamos conversar, al mirar esas imágenes, ¿cierto? Un carnívoro tiene sus dientes hechos para comer lo que come, que es carne cruda, ¿sí? Él no va a hacer un asado, el carnívoro no va, ¿cierto? No va a comer la carne cocida, ¿sí? Su anatomía está hecha para comer la carne cruda. Y para eso tiene esos dientes que se ven ahí, ¿cierto? Para eso tiene un intestino que no excede los 2 metros, tiene un estómago muy potente para digerir su carne, ¿cierto? Y el intestino de 2 metros lo que impide es que se pudra la carne dentro del cuerpo, porque lo que ocurre con el ser humano en general es que al tener un intestino de 10 metros o más, una carne sometida por 24 horas a 40 grados Celsius va a sufrir cierto nivel de grado de putrefacción, ¿sí? Y eso también genera ciertas sustancias que no son muy positivas para nosotros. Por lo tanto, tomando las palabras de don Jaime Uberman, que al revisar esta parte me hizo harto sentido que al analizar los caninos del ser humano, son caninos, tiene caninos, pero son pequeñitos. Entonces, si hay que ingerir carne, probablemente podría ser, pero poquito, ¿sí? No en la magnitud a veces que se tiende a consumir. Un omnívoro, que es el oso, ¿cierto? O si se fijan, su dentadura es muy parecida a la de un perro, ¿sí? Que también en teoría es omnívoro. También difiere, ¿cierto?, del ser humano. Un herbívoro, como el caballo, también difiere del ser humano, y si buscamos, ¿cierto?, lo más similar tendría que ser la de ese chimpancé, que en su naturaleza principalmente se alimenta de frutos y semillas, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, no es que el ser humano en la actualidad no pueda comer carne, pero originalmente, si uno analiza el sistema digestivo, estaría más preparado para comer frutos y semillas. Y esos son sus principios nutricionales esenciales. ¿Ya? Eso. Otra cosa, no me crean nada de lo que hablo hoy día, tomen lo que les sirva y lo que no lo desechen. ¿Ya? ¿Por qué les digo eso? Porque es importante que cada uno desarrolle dentro de su vivencia, ¿no? Porque estas cosas que son teóricas, uno para incorporarlas a su vida debiera también pasarlas por la acción. Y esa acción significa, por ejemplo, para lo que hablamos recién, dejen de comer carne un mes o dejen de comer carne al menos 14 días. Vean cómo se siente su cuerpo a nivel energético, vean cómo se siente su cuerpo a nivel digestivo, dejen pasar ese tiempo y vuelvan a comer carne. Al volver a comer carne, cuenten cómo se sienten después. Eso uno le va graficando, digamos, cómo va accionando. Lo mismo con cualquier tipo de alimento, ¿sí? Los lácteos, también está bueno hacer ese ejercicio. Las azúcares, también estaría bueno hacer ese ejercicio. El problema con el azúcar es que es una sustancia altamente adictiva, entonces uno, para generar esa acción, hay que tener harta voluntad, ¿sí? Disculpa Eso. una consulta. Sí. Respecto a los azúcares que mencionabas, ¿también incluiría azúcar como la fruta o solo te refieres a los refinados? Ya, interesante lo que tú planteas porque
por confusión, ¿cierto? Se tiende a pensar que el azúcar de mesa, que está procesada, que está blanqueada, ¿cierto? Que está sometido a procesos químicos con sustancias bastante poco inocuas, por llamarlo, más que decir dañinas, no sé si tendrán, digamos, es cosa de verlo. Si bien aportan principios similares, la naturaleza del alimento hace que el efecto no sea el mismo y se tiende a confundir, ¿cierto? A decir que las frutas es lo mismo que comer azúcar y no es lo mismo, ¿sí? De hecho, sus efectos son muy diferentes. Eso lo puedes ver en un niño. Un niño puede comer exceso de frutas, pero su estado de hiperactividad no va a ser el mismo que si come exceso de azúcar refinada, ¿sí? Eso es un acto evidente, ¿sí? Además de ver cómo se desarrollan y cómo crecen, ¿sí? En ambos. Que nosotros que somos padres con el don Claudio y alguno más quizás se puede haber dado cuenta al tener la posibilidad de experimentar con esos pequeños. Justamente Eduardo iba a comentar, yo el otro día fui al parque y cometí el error, o no sé si el error, pero le compré un algodón a mi hija, cosa que nunca hago, pero se lo compré. Y créeme que me tuvo corriendo en 5 minutos, no sé, unos 2 kilómetros, para todos lados, así hiperactiva, pero yo nunca la había visto así, porque era la primera vez que le daba un algodón completo, se lo comió entero, así tenía la cara aquí con algodón, hiperactiva, pero ya. Sí, entonces, gracias Claudio por el ejemplo. Pero uno mismo podría recordarlo, ¿no? Y como, claro, el exceso de glucosa y la forma en que está ya prácticamente predigerida, porque solo hay que romper un enlace, produce que ingrese al torrente sanguíneo la glucosa muy rápidamente, ¿sí? Y eso genera estos efectos. A diferencia de una fruta que tiene alto contenido de fructosa, ¿sí? Y también tiene maltodextrina naturales, que en el fondo son carbohidratos de 10 glucosas o más. Entonces el proceso de digestión es distinto. Además que una fruta aporta vitaminas, aporta minerales, aporta fibra. Entonces la mezcla del alimento hace, digamos, que el efecto en nuestro cuerpo no sea el mismo que el azúcar procesada en el fondo. Eso. Incluso eso pasa con el azúcar de caña. ¿Sí? En países como Perú, como Bolivia, como Brasil, se vende la caña, ¿cierto? Y el sabor es muy distinto, ¿sí? Tiene muchas vitaminas, muchos minerales, se le recomienda a las embarazadas, etc. Porque es un gran alimento. Nuestro azúcar es de remolacha y además se blanquea, ¿sí? Entonces ahí es donde está la diferencia. Entonces, cuando yo pregunto qué tan conscientes somos de nuestra alimentación, tiene que ver con eso, ¿ya? Con empezar también a llevar a la acción y a probar y a entender un poco cómo uno funciona. Porque si tú funcionas bien comiendo carne, está bien. Es entender que tú conscientemente andas bien ahí. Pero eso no lo vas a saber al 100% hasta que también permitas dejar eso, ¿sí? Al menos por un momento y veas los efectos que esto tiene, ¿ya? Así con cada alimento. Entonces, el paradigma alimentario sobre el cual yo esté adscrito o desde donde yo vea esa realidad es también lo que va a marcar la forma en que yo la entienda, ¿ya? Y en general, la formación o el entendimiento de la nutrición pasa mucho por un paradigma que es cuantitativo, es decir, de cantidades, ¿sí? ¿Cuántas calorías necesita un escalador? ¿Cuántos gramos de proteína necesita un escalador? ¿Cuántos miligramos de hierro, si es que es vegetariano, tiene más problemas o no?
Ese es nuestro entendimiento, ¿cierto? Netamente en términos de cantidades. ¿Ya? Pero si también tenemos la mirada cualitativa, que entre algunas cosas yo sumo ahí la trofología, que es la ciencia de combinar los alimentos de forma adecuada para que se digieran bien. Cuando yo sé que no se digiere bien un alimento, cuando me hincho. Cuando las deposiciones o los gases son muy fétidos, no se digirió bien. Eso es lo que ocurre. ¿Sí? Cuando hay mucha flatulencia, son efectos del cuerpo. Cuando el Y eso, estómago está muy pesado. ¿Ah? disculpa, eso no tiene, que a mí una vez me habían dicho como que el tema de cuando los gases son muy hediondos tenía que ver como con la falta de probióticos en tu intestino, o de, sí, probióticos. Ya. Ya, mira, ahí lo vamos a conversar porque vamos a hablar un poco también de este concepto de la microbiota, ¿ya? Porque es esencial. El probiótico, en el fondo, habla del concepto de simbionte, que somos los seres humanos, somos un simbionte, somos un ser vivo lleno de millones de bacterias, millones de pequeños y diminutos seres que habitan en nuestro cuerpo, que por el tipo de alimentación, el exceso de fármaco, el exceso de sustancias químicas, se va desregulando la microbiota y va cambiando, ¿sí? Entonces, tiene relación con aquello, ¿sí? Por eso incluir fermentados es importante, volver a incluir fermentados, que nuestros abuelos los consumían, ¿sí? Nuestros padres difícil, porque ahí se perdió un poco ese conocimiento, ¿sí? Pero ahora está volviendo con el tema del kéfir, la kombucha, ¿cierto? El chucrut, ¿sí? La cerveza, dirían por ahí. La cerveza es un fermentado, pero no es, no es la industrializada. Y ahí hay confusión también, ¿sí? Eso. Entonces ya vamos a hablar un poquito de aquello. Una consulta. Sí. Las legumbres por lo general causan la hinchazón y la flatulencia. Eso igual, ¿en qué se basa eso? Porque, como usted decía, ya no se digiere bien, pero en cambio eso creo que es por el ollejo de las legumbres, ¿no? Ya. Las legumbres primero, ¿cierto? Hay que activarlas. Hay que dejarlas en agua. Sí, que eso es lo que habitualmente sabemos y lo hacemos. Pero las legumbres, desde el conocimiento de la trofología, no se digieren bien en contacto con féculas, con cereales, que es lo que habitualmente nosotros hacemos dentro de nuestra cultura culinaria, en el fondo, ¿cierto? Se mezclan las lentejas con arroz, se mezclan los porotos con tallarines, pero desde esta ciencia oriental se plantea que las leguminosas tú las debieras preparar con verduras para que se digieran de buena forma, ¿sí? Y empiecen a probar eso, probarlo esta semana y ahí vemos la otra semana cómo anduvimos. Pero también yo he escuchado que se supone que tú comís legumbres, no necesariamente les echáis el cereal a la legumbre, sino que la podéis comer aparte, lo podéis comer después, pero que tenía que ver como con la absorción de los nutrientes que tenía. Que para eso se mezclaban las dos cosas. Entonces, ¿qué? ¿Está todo mal? ¿No? Que siempre no Bueno, sabe. mira, eso se denomina score aminosídico, ¿no? Es digestibilidad de la proteína vegetal. Entonces, como el score aminosídico o la calidad de la proteína de las legumbres se dice que es deficiente y que la cantidad de proteínas o aminoácidos de los cereales también es deficiente porque son vegetales, ¿ya? Eso tiene dos situaciones que entender. Una, que es que tengo por ahí la presentación para que les quede más claro, pero eso es hablar de score aminoácido y de digestibilidad, como les comento. Entonces, hay dos puntos con eso, que arbitrariamente se determina que la proteína patrón para evaluar si un alimento es o no deficiente en aminoácidos es la proteína del huevo, ¿sí? Entonces,
cuando hablas de score aminocídico o calidad de aminoácidos de un alimento, estás comparando ese alimento con el perfil del huevo. ¿Sí? El huevo es nuestra semilla. En este caso, la semilla de la gallina. Entonces, en el fondo, es un elemento que está muy preparado aminocídicamente porque está hecho para dar pie a la vida. ¿Sí? Entonces, tú estás comparando otros alimentos, sobre todo de otra naturaleza que son vegetales, con eso. Entonces, ya, eso es algo primero que hay que entender. El punto de comparación para decir que una proteína vegetal es de mala calidad es una proteína de origen animal. ¿Ya? Lo segundo es que la proteína de las leguminosas es deficiente porque tiene un 60% de aminoácidos en comparación al huevo, pero solamente hay 2 que es deficiente. Esos 2 los tiene en alta proporción los cereales y viceversa. ¿Sí? El aminoácido que es limitante a los cereales lo tiene alto en las leguminosas. Por eso se tiende a decir que la mezcla de ambos va a potenciar el score aminoácido de la mezcla. Entonces va a ser una proteína de mala calidad, que le dicen mala calidad, que no es así, por una proteína de buena calidad, porque se mezcla. Pero en el fondo, cuando tú los mezclas y te hinchas, te está diciendo el cuerpo que no los digerió bien. Y si hay algo que tú no lo digieres, no lo absorbes y lo eliminas por las deposiciones. ¿Ya? Entonces, tomando ese constructo y tú comes leguminosas al almuerzo, basta con que comas leguminosas en la noche. Si un aminoácido no necesariamente lo tienes que comer en el mismo tiempo de comida, no todos los tiempos de comida tienen que tener todos los aminoácidos y todos los carbohidratos y todos los tipos de... No, ¿sí? Entonces basta con que tú comas una proporción adecuada en la noche para aportar ese aminoácido que fue limitante y listo. Entonces, eso es importante cuando hay una mezcla de alimentos, porque si hay un alimento que tiene una buena proporción de carbohidratos, lípidos y proteínas, el cuerpo lo identifica como que es un alimento y lo digiere bien, como pasa con las semillas, por ejemplo. ¿Sí? La almendra es altísima en proteínas, también en grasas y también tiene un buen aporte de carbohidratos. Sin embargo, nosotros si la activamos la digerimos bien. ¿Sí? Y es un tremendo alimento. Entonces, hay mezclas que no son muy positivas, como la carne con arroz, o como por ejemplo dicen a veces que el tutti frutti es la peor mezcla. Es porque la naturaleza de las frutas que tú mezclas tampoco son compatibles. Si mezclas frutas ácidas con frutas dulces, uno no lo digiere bien. ¿Sí? Entonces ahí es donde también hay extremos dentro de la práctica alimentaria, ¿cierto? Y tenemos la corriente de los higienistas, que comen primero los cítricos, después van comiendo frutas dulces, pero comen un tipo de fruta a la vez o un tipo de alimento a la vez, y dependiendo del horario. ¿Ya? Y el otro extremo serían los que mezclamos de todo, ¿cierto? Sin importar nada, aunque nos venga un patato a la guata o al hígado. ¿Sí? Entonces, a lo que voy con este contexto o concepto de cualitativo y cuantitativo, se fijan que también no es solamente la cantidad de proteínas que tú aportas, sino que cómo tú mezclas o cuál es la calidad. Y el aspecto cualitativo también importante es el cronológico, es decir, darse un tiempo para comer y digerir bien. Hipócrates decía que bebe tu comida y mastica tu bebida. Es decir, un alimento, aunque sea líquido, uno lo debiera mezclar bien con los principios enzimáticos de la boca. Está la lipasa, ¿cierto? Está la amilasa, que permite la digestión del alimento, aunque este sea líquido. Entonces, el estrés nos ha impedido también el ritmo de vida, darnos un tiempo para sentarnos a comer en forma adecuada. Finalmente, la preparación también influye enormemente, ¿ya? Que está ligada también con el tema del tiempo, porque muchos de nosotros no preparamos los alimentos por tiempo. Pero ahí estamos haciendo caso omiso de ese acto importante que es preparar los alimentos, ¿no? Y que no lo haga una máquina, que le incorporemos con las manos el nutriente más importante, que es el que inicia aquí, ¿cierto?
El cariño, el amor, ¿cierto? Es lo que, es lo que también nutre. Y si ustedes se acuerdan cuál es la comida más rica que han comido, probablemente ha sido de su mamá, de su abuela, porque estaba preparada con ese aderezo, ¿sí? O si tu pareja lo hizo con cariño, perfecto. Pero si, por ejemplo, le ha pasado que han comido, han salido a comer con la pareja y se agarran del moño, ¿cómo les cae la comida? ¿Ah? O les cayó bien. El factor ambiental también es No me ha importante. pasado. Un poco lo que va a esto, perdón. Que no me ha pasado. ¿No te ha pasado? Hola, A mí hola tampoco, Eduardo. a mí ¿Se tampoco. escucha? ¿Se escucha? Es que cuando hay comida como que se te olvidan las peleas, yo creo. Sí, la comida es la regla. Bien. ¿Hay alguna pregunta? Hola Eduardo, ¿se escucha? Sí. Oye Eduardo, bajo ese como contexto de las comidas preparadas, eh, no sé, nosotros como escaladores, escaladoras, siempre estamos yendo a lugares que son a veces lejanos, de difícil acceso, muchas veces tenemos que ir con lo justo, con el agua precisa. Entonces, bajo ese sentido, es difícil a veces como alimentarse de buena forma, o lo que tú hablabas hace un rato como de la combinación de los alimentos, no sé, yo siempre llevo en estas clásicas cajitas guasil o los frutos secos. Entonces, cuando uno va a esos viajecitos de roca, es difícil lograrlo. Entonces, ¿cuál sería como tu recomendación para cuando uno va a la roca, a escalar a subir algún cerrito por varios días? Ya, mira. Por eso para mí es importante que contextualicemos y por eso hacemos esta conversación desde el punto que yo les estoy tratando de plantear, porque como esto van a ser dos partes, si bien hoy día alcanzamos a tocar algunas cosas, la idea mía es que incluso hagamos algo que podamos preparar quizás la otra semana, ¿sí? Y eso llevarlo más a la praxis, porque cuando tú me hablas de Guasil, déjame avanzar un poquito en la presentación y tú mismo te vas a dar cuenta y te vas a sorprender a veces de algunas cosas, ¿sí? Así que eh, hay preparaciones que tú puedes hacer previa a, ¿sí? Puedes hacer unas galletas de legumbre, ¿sí? Que son muy proteínicas, tienen baja cantidad de agua, por lo tanto no se echan a perder y son unas especies como de nachos, diríamos, ¿no? Haciendo el homólogo. Entonces, si con eso lográis subir alguna pasta de maravilla, ponte tú, podéis hacer un paté de maravilla que dura mucho o algún tipo de pesto, que son altamente nutritivos, sobre todo por los micronutrientes. Ahí te vaya ahorrando bastantes cosas. Ahí le podemos colocar a los chapates, ¿cierto? Hay muchos ejemplos de tipos de preparaciones que podemos obtener y que si tienes el tiempo de prepararlas antes, tanto barras de cereal, ¿cierto? Que vamos a hacer hincapié también en aquello, barras proteicas, ¿cierto? Hay muchas preparaciones, pero me gustaría eso que lo pudiéramos practicar también, ¿sí? Dejarles algunos tips de recetas, ¿sí? Esa es la idea, llevarlo a lo práctico, ¿sí? Eso está bueno. Sí, no logré ver quién me estaba preguntando, estuve ahí cachureando, moviendo el... Era yo, es que no sé, no puedo activar la cámara. Ah, ya. ¿Cuál es Ahí tu está, nombre? Matías, Matías. Ya, perfecto. gracias Eso. Eduardo. Gracias a ustedes. Miren, dentro de los paradigmas también uno puede verse como un individuo, como un simbionte, que yo lo que les comentaba, ¿cierto? La simbiosis es la unión de especies distintas que tienen ambos beneficios, ¿no? Y la microbiota humana tiene 30 trillones de bacterias y el microbioma es 150 veces mayor que el genoma humano. Entonces, no sabemos si nosotros estamos a merced de las bacterias o de ese genoma o es al revés, ¿ya? Entonces, las bacterias en el fondo son un fractal del ser humano, tal como el ser humano es un fractal de la Tierra, ¿sí? Entonces, hay cierta proporción, que es lo que aparece aquí, que
esto ya da para mucho, pero en el fondo cada, cada región del cuerpo que presenta un epitelio de revestimiento, ¿cierto? Tiene una cierta proporción ideal de ciertos tipos de bacterias, ¿ya? Entonces, con el tipo de alimentación cargada en, si la cargamos hacia el lado más de, ¿cierto?, que tenga preservante, edulcorante, endulzante, el uso de antibióticos, de fármacos, etcétera, van desregulando la flora intestinal. Más lo que preguntaban anteriormente, que es los probióticos. Los probióticos naturales son los que hablábamos recién y que nosotros hemos alejado de nuestra alimentación de forma importante. Y esos son los que regulan también esta microbiota, ¿cierto? Entonces, cuando hay desregulación de esa microbiota, uno puede tener distintas patologías también asociadas a alguno de esos epitelios, ¿ya? Esto es, miren, a nivel de salud llega a tal punto los problemas del microbiota que incluso hay en Estados Unidos y actualmente en Chile, lo pueden googlear, ¿ya? Hay bancos de fecas que se trasplantan de seres humanos que tienen fecas normales dentro de su microbiota a otros seres humanos que tienen la escoba. ¿Me pueden creer ese nivel de situación a la que ha llegado la salud? Ustedes googleenlo, pongan ahí bancos de fecas, trasplantes de. Es por esto mismo, ¿sí? Se llega a ese extremo. Ahora, ¿qué es lo interesante de la microbiota? Y siempre reitero que estas son diapositivas de colegas con los que trabajan en el INTA, con los cuales en otros momentos he expuesto. En un congreso que expusimos en Coyhaique, presentó esta diapositiva el doctor Goteland, y fíjense los beneficios a nivel metabólico nutricional que tiene la microbiota. Metabolismo de ácidos, pigmentos, biliares y colesterol, metabolismo de fármacos contaminantes y síntesis de vitamina B12. La microbiota humana sintetiza vitamina B12 cuando está correcta, ¿sí? Entonces, esa vitamina que en teoría es muy deficitaria para los veganos y vegetarianos, porque entre comillas no está presente en alta proporción en los alimentos, esto te da una respuesta importante de por qué el ser humano actualmente cursa mucho con déficit de aquello, ¿ya? Es porque nuestra microbiota no está correcta, no necesariamente porque no la ingerimos, ¿sí? Y esto es lo que a mí personalmente me llamó mucho la atención, que es el rescate colónico de energía a partir de los nutrientes no absorbidos en el intestino delgado. Es decir, las mismas bacterias pueden tomar los restos energéticos que están en lo no digerido y si está correctamente regulado, preservar más energía o utilizar, ¿ya? Compiten con patógenos, liberan antibióticos ellos mismos, ¿cierto? Frente a estructuras externas. Y maduras educan y estimulan el sistema inmune. Y así, un montón de situaciones. Entonces, en el fondo, esto es algo fundamental que entender y que traspasar, independiente si somos escaladores o no, sino tratar de incorporar los fermentos y regular de mejor manera todos los elementos que dañan nuestras bacterias, partiendo por el exceso de uso de antibióticos. Otra cosa es que, ¿cierto? Si viene del paradigma externo netamente, la gente, ¿cierto? Muchas veces elige porque viene un juguete o porque lo utiliza un deportista de alto nivel, ¿no? Y poco hacemos caso a nuestro cerebro intestinal, a nuestro cerebro en el centro del pecho, y nuestro cerebro clásico, ¿cierto? De la cabeza se tiende a confundir muchas veces. Otra cosa es en relación a la pregunta original, ¿cierto? Si el tipo de alimentación es principalmente basado en origen animal, natural o es artificial. Y vuelvo al principio original que hablamos, ¿cierto? De que el ser humano es de equilibrio. E independiente de ese equilibrio, la mayoría, ¿cierto? Sigue un paradigma más bien de alimentos que están envasados.
Y si ustedes revisan su despensa o abren su refrigerador, también eso les va a dar un indicio de esto. Entonces, eso también va entre vivo y muerto, ¿no? Y remuerto. La economía, si es que es basada en recursos, o la economía si es basada en el sistema económico que se está cayendo en este momento. El aspecto educativo también es fundamental, ¿no? Que tiene que ver con lo que aparece aquí. Hay consciente o inconsciente, no estamos juzgando a nadie, ¿ya? Solamente estamos colocando un ejemplo en términos de diferentes formas en las cuales y diferentes entornos. No quiero decir que uno es mejor ni peor que el otro, sino que los estímulos que reciben los pequeños son los que absorben, ¿cierto? Y los que después plasman. Y eso también a nivel alimentario, ¿sí? Entonces, si ellos hacen también y son parte de su alimentación, a futuro también van a ser niños más fuertes y más sanos probablemente, ¿sí? Y si los principios nutricionales que utilizan también están presentes, de mejor calidad, también evidentemente eso va a traer repercusiones, ¿ya? Entonces, independiente de, esto también es aplicable a la realidad nuestra, y como es en montaña, aquí hay una vivencia de educación en montaña, ¿sí? Eso. Entonces, es importante entender, ¿qué entienden por nutrición? ¿Sí? Me pasa a mí, Eduardo, que esta es como la quinta vez que veo esta clase y cada vez lo siento como un proceso más profundo en el sentido de verlo como un todo, como todo el rato siento que me estoy nutriendo no tan solo de las cosas que me llevo a la boca, sino que de todo lo que hay en mi entorno. Entonces, cada vez que veo la presentación, que ya siempre estoy en esta clase y lo intento buscar, me llama la atención y como que me dedico a ver el detalle más mínimo de lo que sería nutrición, y cada vez como que el concepto se me hace más difícil de definir en este momento. Me imagino que, no sé, no, como que no puedo aterrizarlo a un concepto, a una palabra como tan, la nutrición no podría, porque ya estoy como en un nivel que no logro, no podría aterrizar la palabra, no sé, me pasa eso. Te lo planteo porque te vengo siguiendo hace rato esta clase, entonces me pasa mucho eso. Tal vez la primera clase la podría haber definido, pero ya a esta altura ya. Interesante, ¿ustedes dirían que se nutren de la roca o no? ¿Sí o no? Sí, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Tiene B12. ¿Ves? Entonces ahí es donde yo entiendo que el profesor Carosi habla de esta amplitud, ¿no? Y evidente, porque el cuerpo entero es con el ojo que el creador mira su creación, dice. ¿Sí? Entonces uno se nutre con todo. Nutrición es una función de asimilación de sustancias. Uno asimila cosas, ¿no? Que si hablamos a nivel del tubo digestivo, esa nutrición o esa asimilación es a partir de los nutrientes que vienen en un alimento. ¿Sí? Y para eso necesitamos ese órgano, ¿no? Ese tubo digestivo. Pero si se fijan, aquí está el cuadro que dice ambiente y sujeto, porque uno se está nutriendo completamente del ambiente. ¿Sí? Y no era el sentido de la presentación, pero por ejemplo, hay imágenes, o ustedes lo podrían buscar, de los efectos sobre las células de la radiación del celular. Cómo afecta de inmediato los glóbulos rojos, ¿sí? Y los hace cambiar de forma.
Entonces, todo lo que tiene que ver con esas ondas electromagnéticas y actualmente que está muy presente esa situación del 5G, ¿no? Es algo que también tenemos que prestar atención porque muchas veces nosotros creemos que todo es interno, o nuestros malestares son internos, pero también estamos absorbiendo cosas desde el exterior, ¿ya? Entonces, a través del sistema respiratorio absorbemos el oxígeno. Entonces, es fundamental aprender a respirar para nosotros y hacer consciente la respiración en algunos minutos del día, no solo para calmar la mente, sino para nutrirse bien, porque la mitocondria se nutre del oxígeno, no de la manzana. Entonces, si prestamos más atención en aquello, también es fundamental. Y ahí es donde podemos entender, o yo le busco la respuesta a por qué que las actividades que nosotros desarrollamos superan las 4.000, 5.000 calorías y uno en una jornada come con suerte 1.000, 1.200, con suerte. ¿Dónde está el resto? ¿Sí? ¿Dónde está el resto de calorías? Porque quizás en un principio cuando iniciamos la actividad podemos bajar un poco de peso, etcétera y todo, ¿cierto? La jornada se pierde un poco de masa, sí, pero el constante no es una pérdida infinita, ¿no? Sino que muchos cuerpos se hacen mucho más fuertes también. Y eso es porque estamos en contacto, ¿cierto?, con el entorno. Y la piel también es nuestro mayor órgano, que también absorbe sustancias, ¿sí? Por ejemplo, directo del sol, a nosotros nos dicen que es la vitamina D. Sí, la vitamina D se produce en la piel, producto del contacto con el sol, ¿cierto? Y después se activa en el hígado y en el riñón y queda rica, ¿sí? Pero también hay otras cosas que darse cuenta, y que la piel respire también es importante, porque mucho del tema energético tiene que ver también con qué tan intoxicados estamos, ¿sí? ¿Sí? Ya. Entonces, la nutrición nos vamos a quedar entonces con una función de asimilación de nutrientes, ¿cierto? Que permite dar vida y soporte al organismo. Y para poder absorber necesitamos digerir, es decir, llevar las estructuras de macro a micro y luego absorberlas. Llevar el pan a glucosa, llevar la carne a aminoácidos, llevar la mantequilla a ácido graso, ¿sí? Los nutrientes son estas sustancias químicas que en general son los macronutrientes, ¿sí? Y esos están presentes, ¿cierto?, en los alimentos, que son los vehículos de nutrientes. Hay alguien ahí con el micrófono encendido, parece. Bien. Entonces, esos son alimentos que transportan nutrientes, ¿no? ¿Qué de ahí no es alimento? El plato. El vaso. Ya. El alcohol, entonces, es un tema importante que entender, sobre todo pensando en que nosotros, por nuestra actividad, tratamos de disminuir el exceso de masa corporal, ¿no? Mientras menos lastre tengamos, más eficiente nos vamos a hacer en una escalada, probablemente. Ahora, dependiendo del tipo de escalada, ¿no? Porque si es una escalada en hielo, más montañera, quizás necesites un poquito más ¿sí?, de reserva, ¿ya? Pero independiente de aquello, quiero traspasarles que el alcohol no tiene ninguna función de nuestro organismo. Por lo tanto, la única vía metabólica que tiene el organismo es transformar el alcohol en tejido adiposo a nivel hepático, ¿sí? Entonces, todo el alcohol que usted ingiere se va a transformar en grasa. Y para poder eliminar ese alcohol, tú tienes que metabolizar esa grasa como energía, ¿ya? El alcohol es un diurético, por eso orinas más, pero no es que elimines alcohol por la orina. El alcohol traspasa la barrera hematoencefálica, por eso es que duele la cabeza el exceso de alcohol, porque irrita las meninges, ¿sí?
Y por ejemplo, la malta, que dicen que es como tan buena, que es como casi un alimento la cuestión. Yo he escuchado que hablan de la malta, pues entonces no sé qué hay ahí. O por ejemplo el vino con los antioxidantes y todo eso. Ya, hay que comprender lo siguiente, que el alcohol, no el alimento, que sería la cebada, ¿no? La cebada es un carbohidrato y el fermento también es un probiótico, ¿sí? Pero el alcohol es un elemento que no es definido nutriente porque el cuerpo no tiene ningún lugar donde utilizarlo. No hay una utilización de ese alcohol para alguna función, ¿sí? Porque si no, todos los que toman en exceso se beneficiarían probablemente. Pero uno ve cómo tiene esos daños enormes, y los daños son a qué nivel, principalmente inicialmente a nivel hepático, porque ahí es donde el citocromo P450 o el hígado, que tiene esa estructura proteica, que es la que se ocupa de metabolizar los tóxicos y venenos, ¿ya? Entonces, para nuestro cuerpo es un tóxico. El alcohol, no el resto de componentes que pueden estar presentes, ¿ya? Entonces, el alcohol presenta 7 calorías por gramo que tú consumes, ¿ya? El grado alcohólico aporta la cantidad de gramos de alcohol por 100 ml. Entonces, si tomas un destilado de 40, tienes 40 gramos de alcohol en 100 ml. En 100 ml. Entonces, 40 gramos de alcohol ya son 280 calorías. Entonces, media promo son cerca de 1000 calorías, solo de alcohol. Entonces, por eso hay mucha gente que sube de peso en vacaciones, sube la grasa. Se tiende a tomar más días seguidos, ¿no? No como en el año. ¿Sí? Por eso también la obesidad ha aumentado en estos tiempos de confinamiento. No tiene solamente que ver con el sedentarismo, sino que con el exceso de consumo de alcohol, que también ha ido de la mano. ¿Sí? Entonces, este es algo fundamental, porque si tú vas a cuidar tu alimentación, vas a estar entrenando con un objetivo deportivo, es algo al menos que prestar atención y prestarle conciencia, ¿ya? El alcohol afecta la recuperación, ¿sí? Y la toma de decisiones cuando es en exceso. Entonces, evidentemente, generaría una situación de riesgo, aunque no fuese competitivo, pero sí dentro de la praxis de la actividad, si está en exceso presente, ¿no? Eso. Profe, entonces, ¿se podría decir que estas cervezas sin alcohol serían como, entre comillas, más saludables que las con alcohol? Es un buen reemplazo, sí. Sí, viene a ser una buena opción en el fondo, ¿ya? Sí, eso es importante, sí. Es una buena opción. Muriel Fuente está pidiendo la palabra. Diga. Hola, profe. No, Hola. quería comentar algo con respecto a eso, que no es solo un tema de cuántas calorías contiene, sino que también, como es tóxico, las primeras horas el cuerpo responde, o sea, el enfoque del cuerpo es eliminar la toxina. Entonces, otras funciones dejan de, por así decir, o sea, dejan de funcionar bien, y por eso se pausan. Por eso es un gran problema el alcoholismo, porque no es solo un tema de calorías, sino que al final nos estamos intoxicando con esas pequeñas como dosis, por así decirlo. Sí, perfecto. Súper bien. El hígado tiene 3 sistemas de metabolización del alcohol. Uno es para la ingesta aguda, que es un complejo enzimático que se llama alcohol deshidrogenasa. Y que en general, las mujeres tienen menos proporción de alcohol deshidrogenasa. Por lo tanto, generaría un daño mayor, ¿sí?
Después vienen los sistemas de metabolización crónica, que ahí es el citocromo P450 y el sistema microsomal. Eso ya cuando la ingesta es crónica y se activa más rápidamente. Por eso hay gente que tolera mucho el alcohol en comparación con otras personas. ¿Ya? Tiene que ver un poco con la carga de esos dos sistemas. Y como el hígado también tiene funciones metabólicas, ¿cierto? A nivel de todas las vías metabólicas de producción energética, ¿cierto? De gluconeogénesis. Es que es el ejemplo que coloca ahí la compañera muy bien, ¿cierto? Entonces, esas vías se verían mermadas en términos de su funcionalidad, porque el hígado estaría en esa otra función eliminando un tóxico. Muchas gracias. Claro, y disculpa, Eduardo, que interrumpa, pero Sí. también desde un enfoque cultural, también tenemos como la cultura chilena es muy oprimida en relación a su sonrisa, en relación a su conversa. Generalmente se necesita mucho del alcohol para poder expresar tus sentimientos, poder conversar y se hace algo que también es muy cultural y que incluso en algunos círculos es hasta bien visto. Yo no sé, tengo recuerdos de otros países donde no es tema, o sea, tomarse una cerveza es tomarse una cerveza, pero aquí no es una, sino que una, dos, tres, cuatro, cinco, y es como hasta poder decir todo lo que tenéis guardado hasta el último pedacito, tal vez que uno tiene escondido ahí. Entonces también se ha transformado, y yo lo que observo también como profe es que es cultural también el exceso de alcohol. Ahí tenemos un buen rato, ¿cierto? Niños, mis pequeños ahí están, su entrenamiento nocturno. Ya. Sí, lo que plantea el profesor Claudio, se fijan que en el fondo esta primera sesión es un poco para conversar también cosas que quizás son más generales, pero que son importantísimas a la hora de la praxis, ¿no? Porque están muy presentes también en nuestra comunidad escaladora o montañera muchas veces, ¿sí? Y más que un juicio de si está bien o mal, es entender un poco los alcances que esto tiene. Y como plantea el profesor, y uno se remonta a la historia del Mapuzungún también, ha sido también una estrategia de sometimiento, ¿sí? De los pueblos, el incorporar esta sustancia alcohólica que en el fondo las culturas ancestrales tienen un tipo de alcohol, pero en general es la chicha, ¿no? Que tiene otras naturalezas, pero el alcohol en exceso genera muchos temas, y si me permiten, quería compartir algo que tiene relación con lo mismo que estamos conversando. Denme un segundo. Claro, la larga, por mientras que Eduardo busca la lámina, es control social también, pues mucho control social. Está como, yo lo he visto que es como, incluso es como un poco se ha querido introducir y que se consuma, si al final detrás de esto siempre hay un negocio. Entonces el hecho de poder tener conciencia en aquello, yo creo que lo hace bien. Sí, ahí es donde es delicado hablar del vino como un alimento importante dentro de la dieta mediterránea, ¿no? Porque en el fondo las calidades de vino también están de la mano con la cantidad de taninos o flavonoides que puedan tener efecto positivo como antioxidante, ¿no? Que muchas veces es el argumento que se utiliza. Pero si ustedes se fijan, la mayoría de nuestros vinos contienen sulfitos. Es decir, tienen también una naturaleza química que no es la misma que la que muchas veces se plantea dentro de esta dieta mediterránea, ¿ya? Un cartoné, no sé si es la misma cantidad de antioxidantes que
un vino de los vinos carísimos que existen. Entonces yo lo pongo de ejemplo por desconocimiento también, ¿ya? Referente a la materia. Me cuentan, se está viendo, ¿no? Sí. Ya, miren, esto es otro nivel de entendimiento que tiene que ver con los centros energéticos, ¿ya? Mira, para nosotros no existe porque tú no si hacías una autopsia no vaya a ver los centros energéticos. Pero hay centros energéticos mayores y menores, que son los meridianos y nadios de energía que se basa en la medicina. Entonces, esto habla del alcohol. ¿Qué ocurre a nivel de los centros energéticos? Que es lo que habla el profesor un poco, ¿no? De qué pasa con está reprimido, ¿no? Y que el alcohol a veces lo suelta, porque pasa lo siguiente. Cruzando el umbral del abuso, todos los centros energéticos se dañan, pero el alcohol afecta más severamente al centro cardíaco. Conforme el centro cardíaco se bloquea, ¿sí? Porque se cierra, la energía queda fijada en los 3 centros inferiores. Los 3 centros inferiores gobiernan la autoestima, la sexualidad y la seguridad. Entre más profundamente caiga la persona en el alcoholismo, mayor será el bloqueo. Adicionalmente a sus efectos sobre el chakra cardíaco, el consumo de alcohol también afecta a los chakras de garganta y tercer ojo. ¿De qué forma? Cuando el centro cardíaco está funcionando, sirve como un puente entre los centros superiores e inferiores. Pero conforme el corazón se bloquea y la energía queda atrapada en los centros inferiores, a fin de crear una clase de balance, la garganta y el tercer ojo se abren más. Entonces, este tipo de expansión conduce a la verbosidad de los individuos adictos. Se les suelta la lengua, ¿cierto? Y la personalidad aparece. De tal forma que pueden hablar y hablar sin llegar a ningún punto. Conforme la adicción progresa, este desequilibrio contribuye al delirio y las alucinaciones de las fases avanzadas del alcoholismo. Este daño produce los problemas comunes de los alcohólicos y aquellos que aman a la familia. Hay una progresiva absorción hacia sí mismo, retiro del contacto con el mundo y una actitud amargada y resentida y dificultades con el centro energético inferior, ¿no? De la sexualidad, ya sea promiscuidad o impotencia. Eso es parte de los efectos del exceso de alcohol que llegamos a esto, pero no pensé que íbamos a conversar de aquello, ¿ya? Pero lo presento porque creo que es importante en nuestra realidad, más que definir si un juicio de valor hacia una persona que si está bien o está mal, son efectos que todos podemos ver o que podamos en mayor o menor medida lo podemos haber presenciado. Eso. Interesante eso lo que ocurre a nivel energético. Entonces, para finalizar un poco este tema, ¿cierto? Fíjense que el alcohol, el etanol, ¿cierto? Difunde la membrana plasmática por difusión simple, por lo tanto no hay límite para su absorción. Entonces, mientras más ingieres, más absorbes, ¿sí? A diferencia del resto de los nutrientes que sí necesitan un transportador. Nahuel y Pascual. Disculpen. Ya. Entonces, la dieta viene del latín régimen de vida, ¿ya? Que más allá de un plan de alimentación, para bajar de peso, que es lo que generalmente nosotros hablamos, un plan de alimentación debiera ser completo, es decir, tener todos los nutrientes presentes, llámense carbohidratos, lípidos o proteínas, vitaminas hidrosolubles o liposolubles, macrominerales como son el hierro, el calcio, ¿cierto? Microminerales como el zinc, el selenio, que son importantísimos en estos tiempos. Y el nutriente que menos, que es más importante aún, para mí, dentro de todo esto, es el agua. ¿Sí? El agua viene a ser el nutriente principal y primordial, porque es el solvente principal donde se dan las reacciones metabólicas, y es el nutriente o elemento que actualmente está mucho, ¿cierto?, en la conversación.
el agua no solamente nos hidrata, también el agua, a través del agua recibimos las vibraciones del entorno, ¿sí? Entonces eso también nutre nuestros cuerpos. Si yo estoy todo el día pegado a la tele, probablemente sea un ser que ha absorbido mucho miedo, mucho temor. Eso también va a influir en mi personalidad y va a influir en mi digestión, en mi absorción de nutrientes, ¿sí? Individuos muy temerosos o muy estresados, ¿cierto? También se afecta el sistema digestivo, ¿ya? Entonces, ese es un punto que es importante también entender. Y habla del segundo principio de la ley natural, que es el principio de vibración, ¿no? Nuestro cuerpo tiene cerca de un 70% de agua, al igual que la Tierra. Sí, por eso que somos fractales de ella. ¿Sí? Entonces, ese nutriente es importante, es el más importante para mí. De hecho, uno podría pasar 3 días máximo sin beber agua antes de dejar el cuerpo. Plantean, ¿cierto? 3 semanas, 3 meses, dependiendo de la cantidad de reservas que uno tenga, puede estar sin alimento, ¿sí? Pero, y 3 minutos sin oxígeno. ¿Sí? Esa es como la proporción en términos de la importancia, ¿no? Entonces, equilibrar tiene que ver con que los nutrientes estén en su adecuada proporción. Es decir, se plantea en la mayoría de la bibliografía que las proteínas debieran estar entre un 10 y un 30%. En un sujeto deportista entre un 20 y un 30% en general. Pero la forma más correcta de calcular la cantidad de proteínas que necesitamos se relaciona con los gramos por kilogramos de peso corporal, ¿ya? Es decir, si tú pesas 70 kilos para una actividad de escalada en la que quiero mantener mi musculatura, mejorarla, debiera tener una ingesta de proteínas sobre o superior al 1,6 gramos por kilogramo de peso. Máximo 2 gramos por kilo de peso, porque en condiciones naturales, nuestro organismo no está capacitado de asimilar más de 2 gramos por kilo de peso. ¿Sí? A no ser que uses sustancias como los esteroides anabólicos androgénicos, que sí uno ve que los sujetos que utilizan esas sustancias pueden fijar 3, 4 gramos de proteína por kilo de peso. ¿Ya? Pero eso estamos hablando de sustancias dopantes y que, tomando en consideración el principio de causa y efecto, tienen efectos positivos para esas personas, que es el aumento y edificación de musculatura, pero los efectos contraindicados, ¿cierto? Los efectos negativos que esto puede tener van desde la naturaleza fisiológica, a nivel hepático, ¿cierto? A nivel testicular, principalmente a nivel de la conducta mental, ¿no? Que se vuelven sujetos muy depresivos, se vuelven sujetos muy agresivos, dependiendo de la fase o la cantidad de testosterona que exista circulante. Hay efectos sobre la piel, ¿cierto? Por nombrar algunos, ¿no? Entonces, eso es importante. A nivel proteico, entonces, la actividad que nosotros desarrollamos debería ir entre 1,6 a 2 gramos por kilo de peso, ¿ya? Una consulta, Eduardo. Esto es independiente del tipo de masa que se tenga. Por ejemplo, hay 2 deportistas y uno tiene más masa grasa que el otro. ¿Los dos deberían consumir la misma cantidad de proteínas por gramo de peso? Ya. O sea, Gracias. ¿eso? Sí. Sí. Lo que pasa es que ahí coinciden 2 cosas. Una es que la sugerencia de gramos por kilogramo de peso del Comité Olímpico Internacional, ¿cierto? O del Instituto Australiano de Medicina del Deporte, ¿cierto? O distintos organismos, ¿cierto? Internacionales hablan de que para bajar la masa corporal sin perder la musculatura, el ideal es tener 1,6 gramos por kilogramo de peso de proteína de ingesta. ¿Ya? Entonces, si estamos hablando de un sujeto deportista y que quiere bajar su masa, ese sería un parámetro importante que tener considerado si es que está sobre todo en un periodo competitivo o un periodo de entrenamiento, ¿no? Con la orientación de bajar masa, para bajar la masa total, pero no perder la masa muscular.
Como por ejemplo los peleadores, por ejemplo los boxeadores que tienen que pelear por categoría de peso, ¿no? Oh, ya, ya, ahí hay temas interesantes porque ya. En general, los deportistas con categoría de peso son muy pocos los que generan una preparación durante el tiempo para bajar la masa. En general, siempre están 6 kilos sobre, 8 kilos sobre su categoría de competencia. Entonces, lo que hacen en el último periodo son dietas muy de choque, ¿sí? Dietas y procesos muy de deshidratación para llegar al peso. De hecho, pueden haber fluctuaciones de 3 kilos entre el día de pesaje y la competencia. Entonces, en el fondo, hay distintas técnicas que utilizan para llegar en esa condición con kilos de más. No son kilos, no son pesos reales la categoría muchas veces. Y algo que a mí me llamó mucho la atención cuando trabajé con estas personas fue que uno de nuestros campeones nacionales de uno de los deportes, ¿cierto?, que utilizan mucha masa muscular, e incluso se nutría parenteral en las noches con aminoácidos, porque era tanta el requerimiento que tenían que por periodos prolongados de tiempo su nutrición no era solamente a través del tubo digestivo, sino que también era parenteral. La nutrición parenteral, ¿cierto?, es inyectarse una vía y pasarse aminoácidos a través de una vía. Y eso lo hacían de noche. Imagínense las técnicas que se ocupan, ¿sí? O que se ocupaban, porque actualmente uno ve mutantes, ¿no? Y con todas estas cosas que estamos viviendo, evidentemente hay manipulación génica, ¿ya? O puede ser una posibilidad, pero ahí a encontrarlo como doping es muy complejo, ¿no? Es muy complejo entrar en esos términos, pero en la situación que vivimos, te fijas que ya tenemos vacunas transgénicas, ¿cierto? Porque son terapias génicas, ¿sí? Quizás no dije bien la palabra, pero son terapias génicas, ¿sí? Evidentemente hay tecnología quizás para aquello, entonces nosotros a veces hablamos de las proteínas todavía y estamos compitiendo con seres que tienen otros tipos de soporte, ¿te fijas? Entonces, da para mucho este tema. Pero sí está esa vivencia interesante que yo nunca me la había imaginado, que un deportista de altísimo nivel se iba a estar incorporando una vía para nutrirse de ciertas sustancias aminoácidas. ¿Ya? Eso es un ejemplo. A nivel de carbohidratos también, por ejemplo, un sujeto normal o en general la población sedentaria tiene 3 gramos de carbohidrato por kilo de peso, con eso funcionaría bien. ¿Ya? En pruebas como la esquí randonee uno puede llegar a 12 gramos por kilo de peso de carbohidrato, la necesidad de energía de ese día, te fijas, que son pruebas muy extensas, muy prolongadas y donde gasto físico alto, como puede ser también una caminata, ¿sí? Digamos un cerro en condiciones de frío, ¿sí? Entonces, las variabilidades son muchas. Yo se las coloco ahora como ejemplo, lo vamos a ver más específico, ¿sí?, en los siguientes momentos, ¿ya? Variada es porque ningún alimento por sí solo aporta todos los nutrientes en la proporción que uno necesita, por lo tanto tiene que variar la alimentación, tiene que presentar distintos principios nutricionales. Suficientes que cumplan los requerimientos nutricionales, ¿sí? E inocua es que no presente sustancias tóxicas o dañinas que generen un daño en el cuerpo, ¿ya? Y ahí viene este tema del etiquetado nutricional, que nosotros lo hemos aprendido a entender, ¿cierto?, desde el aspecto cuantitativo, vuelvo a repetir, en términos de energía, proteínas, grasas, carbohidratos, algunas vitaminas que estén presentes, y en qué porcentaje cumplen la recomendación diaria habitual, ¿no? Entonces,
aquí yo tengo que incorporar este tema que tiene que ver con el aditivo alimentario, que son sustancias que se añaden a los alimentos para mejorar o mantener su inocuidad, su frescura, sabor, textura o aspecto. Y aquí tenemos a Paracelso, que hablaba de que la dosis es la que hace el veneno, ¿sí? Entonces, un veneno es cualquier sustancia, incluyendo un fármaco, que posee la capacidad de dañar el organismo, ¿ya? ¿Y por qué está presente aquí? Porque nuestro cuerpo, ¿cierto?, presenta aditivos alimentarios, como los que aquí aparecen, ¿no? Jarabe de alta fructosa, endulzantes, el glutamato monosódico, que es un potenciador de sabor, pero que genera ese efecto en el cual tú abres un paquete de papas fritas y no podés comértelo hasta que se acaba, ¿sí? O el maní, ¿sí? El maní confitado, muchas veces el maní con algunas cosas, ¿cierto? Con sabores, eso. Uno come. Fíjense la cantidad de sulfitos o de distintos tipos de sustancias. Y muchos de esos son disruptores endocrinos, generan reacciones de intolerancia, generan reacciones alérgicas, y lo podemos ver en la mayoría de nosotros, en mucha gente que tiene problemas alérgicos. ¿Y por qué lo presento acá? Porque muchas sustancias que utilizamos a nivel deportivo pueden estar muy bien presentadas a nivel energético y nutricional, pero cuando uno lee sus ingredientes, se da cuenta que tiene sustancias como el polidimetilsiloxano, que tiene efectos a nivel de problemas renales, sistema nervioso y alergias, podría ser cancerígeno, contener por altos restos de esta sustancia. Entonces, más que ir hablando de cada sustancia, ustedes vayan a su despensa esta noche, ¿cierto? Vean alguna colación que llevan habitualmente a la montaña para que lo conversemos la próxima semana. Vean lo que me conversaban recién, ¿cierto? De estas guasil, de estos porotos, ¿cierto? Lentejas, etcétera, y empiecen a ver qué es lo que tienen, para conocer qué es lo que están comiendo, porque uno a veces está comiendo algo y piensa que lo que está comiendo está ok, y muchas veces tienen estas sustancias, que yo no puedo no decírselas, porque en el fondo la incorporación crónica de estos pequeños venenos es lo que tienen al 25% de nuestra población con cáncer, a mucha gente de nuestra población con enfermedades a nivel de Alzheimer, Parkinson, ¿sí? Por la acumulación de estos venenos. Este es un quemador de grasa que también se utiliza mucho, ¿no? Y fíjense que tiene dióxido de silicio, dióxido de titanio. El titanio, que yo sepa, no sirve para ningún proceso biológico, ¿sí? Y ahí tienen sus efectos. Eduardo, tenemos levantado una mano ahí de Muriel. Oh, perdón. Gracias. Yo tengo una consulta. Lo que pasa es que he leído en varias partes como que hay gente que es más propensa a generar este tipo de adicciones y que puede ser incluso un tema así evolutivo, pero la verdad, más que eso, no sé. Si tiene así como alguna idea de por qué ocurre esto. Ya, me pierdo un poquito en la pregunta, si me la puedes encasillar un poquito mejor. ¿Evolutivo a qué te refieres tú? No, es que hay, o sea, dicen, no, en verdad he leído como que hay personas que genéticamente están predispuestas a generar, no sé, algún tipo de adicción a estas comidas o sea, pseudo comidas que conocemos ahora. Pero más que eso, no sé. Entonces esa era mi duda. Si usted sabe algo al respecto, como por qué lo causa. Ya, mira, yo lo que me surge primero de responderte frente a lo que tú preguntas es que cuando yo estudiaba la obesidad, que tiene un componente genético real, es menor al 0,01%. ¿Sí? Entonces, la mayoría de las enfermedades que nosotros presentamos son de naturaleza ambiental. De hecho, hablando de la misma obesidad, si tú estás en una familia obesa, puedes ver que hasta el gato y el perro son obesos. Y no comparten genes muchas veces. O sea, no comparten genes. ¿Sí? Entonces, eso es lo potente de estas situaciones que estamos viviendo, ¿no?
porque nosotros tenemos una sociedad muy, 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 muy enferma, ¿sí? Muy enferma físicamente, mentalmente y todo lo demás. Y se debe principalmente a factores ambientales, más que genéticos, Ah, ¿sí? ya. Desde Claro. lo que yo entiendo, ¿ya? Desde lo que yo entiendo. Claro, ahora, claro, la teoría de la evolución principalmente es darwiniana, y ahí yo les instaría también a ver otros paradigmas, ¿ya? Otras formas de entender la naturaleza. Hay mucha cooperación, más que competencia, ¿sí? Nuestro deporte es muy competitivo, en general el concepto de deporte. Y eso también genera ruido, genera cosas. Lo que nosotros practicamos tiene mucho de cooperación, ¿no? Uno se pone feliz en general porque el otro encadena una ruta. Y eso lo hace tan lindo, aparte que estamos unidos por un cordón umbilical que es la cuerda. Y no depende de tu vida, ¿sí? Entonces los lazos que se generan en nuestra actividad son bastante bellos, ¿no? Se sellan dentro de un contexto también natural. Lo que no es aplicable a la mayoría de los deportes. Pero en fin, no los quiero tampoco llenar de información de este tipo de cosas, pero fíjense acá, para que solo sean sutilezas, porque todos podemos comer, por ejemplo, una barra artesanal, o sea, una barra cereal, pero una barra cereal artesanal va a tener ingredientes artesanales o naturales. Y esta barra cereal de una marca conocida, si tú ves, tiene un montón de sustancias. Y yo los insto a que ustedes revisen cuáles son los efectos secundarios de esto. Lo mismo con frutos secos, solo frutos secos. Por ejemplo, este es un envase de almendra. Ese envase de almendra que hay en un supermercado, para que se preserve, también tiene sustancias que son bien complejas, ¿sí? Entonces, ir a un productor local o una tostaduría no va a ser lo mismo que comprar ese paquete que está en el supermercado, que pueden costar lo mismo, pero también vas a estar incorporando otras sustancias. Lo mismo con los isotónicos, ¿sí? Que los podemos utilizar para ciertos momentos, pero que uno los ve utilizando a los niños, ¿ya? Que no lo necesitan, pero que están incorporando un montón de sustancias, ¿ya? Entonces, si bien estamos hablando de un contexto deportivo o de actividades que sean en un entorno natural, muchos de estos elementos los vemos utilizando en el deporte o en nuestra actividad. O isotónicos, ¿cierto? Yo siempre veo isotónicos en el cerro. Están las barras de cereal o estos paquetes de maní o estos paquetes de frutos secos, que si solamente tenemos la precaución eh, de ver desde dónde vienen, vamos a estar ahorrando un montón de temas, porque el ser humano vive actualmente, con suerte, 40 años en buenas condiciones, y el resto no muy buenas condiciones, y el potencial nuestro está hecho para vivir mucho tiempo, muchísimo tiempo, ¿sí? Eso, bueno, y ahora íbamos a empezar con lo que es el tema de nutrición deportiva, pero creo que esta parte la vamos a dejar ya para la próxima sesión. Y bueno, es aquí donde dejo compartir por aquí. Y bueno, les agradezco su presencia, su tiempo, sus ojos. Paciencia un poquito a los que estaban esperando algo más enfocado, ¿cierto?, en la praxis específica nuestra, pero creo que en estos tiempos es fundamental hablar de estos temas que un poco conversamos y que les traté un poquito de traspasar y preparar para no hablar solo de cantidades, ¿no? Que en el fondo vamos a ver la antropometría, vamos a ver los gramos de proteína, vamos a practicarlo. Si quieren tener calculadora la próxima semana, sería ideal para que calculen sus necesidades propias en algún contexto en particular. Pero los quiero dejar con esas inquietudes y espero que hagan el ejercicio, ¿cierto? Primero de revisar en la despensa y buscar algún alimento. Y se van a sorprender quizás de lo que encuentren. Y por otro lado, si son capaces de dejar de consumir algún alimento que comen muy frecuentemente y logran observar cómo se coloca su cuerpo o qué reacciones tiene su cuerpo, sobre todo al volver a incorporar ese alimento,
también son interesantes acciones porque si no queda todo en el constructo mental, ¿sí? Y los verdaderos saberes, desde lo que yo entiendo, también tienen que estar de la mano con la acción, ¿sí? Entonces, eso es lo que podría ahí plantear desde las últimas palabras, ¿no? Perfecto, hay una mano levantada ahí de Damián. Nos vamos con esa pregunta y cerramos, Eduardo. No sé si alguien tiene otra pregunta y yo creo que Eduardo la contesta feliz. Ya, es que más que una pregunta, es una acotación que antes se me fue en el aspecto de la microbiota, que igual es un tema que yo considero como súper importante, porque mi acotación va como, no es solo que genera también simbiosis en la absorción de nutrientes, sino que tiene un efecto muy importante, y de hecho han salido varios papers al respecto, en la salud mental y la relación de la microbiota intestinal. Entonces, que también es un tema súper en boga porque se han hecho bastante investigaciones que está muy relacionada de repente con el estrés o enfermedades mentales como el Alzheimer, Parkinson y cosas por el estilo. Entonces, ahí como acotación más que nada. Buenísimo aporte, Damián. Sí, quizás se entendió ahí a lo digestivo, pero claro, la microbiota, como veíamos, ¿cierto? Está presente en el cuerpo completo y en distintas proporciones, así que no, ahí hay todo un mundo de estudios. Así que todos los aportes también, muchas gracias, para que vayamos ahí aprendiendo. Perfecto. Bueno, desde ya agradecerle a todos su participación, en especial a Eduardo, que esto desde principio de año que lo hemos verbalizado. Mañana voy a estar en el pedagógico a las 14:30 horas haciendo una clase de entrenamiento y entregar, ojalá de la misma forma tan sencilla como lo hace Eduardo y poder aterrizarlo a los estudiantes de él. Así que te agradezco mucho, Eduardo, la clase que nos has hecho hoy. Cada vez aprendo más de la clase y espero que para los chiquillos y chiquillas haya sido igual. Así que eso por mi parte. No sé si alguien quiere decir algo y nada, pues que tengan una muy buena noche. Así que dejamos el micrófono abierto si alguien quiere expresar o verbalizar algo. Desde la USACH al PEDA, ese es nuestro lema, así que ahí estamos en esa relación, en esa simbiosis. Qué bien. Darle las gracias a Eduardo. Dentro de las cosas que dijo, me gustó harto el tema de entender que incluso la palabra humano significa que viene de la tierra, como que está súper presente en todos los lenguajes. Eso, y lo encontré muy bonito. Y tenía una pregunta que me quedó. Esas 1,5 gramos de proteína por kilo de peso, ¿eso es diario o qué? En teoría es diario. Entonces, ¡Guau! Escaleta. No es tanto, mira, si pesas 60 kilos, ¿cierto? O sea, si pesas 50 estaría hablando de 75 gramos. Si pesas 100 kilos estaría hablando de 150 gramos, que podría ser una magnitud importante, ¿sí? Pero que no es tan complejo cubrirlo, ¿sí? Es que busqué, por ejemplo, cuántos gramos habían de proteína en las lentejas, como las legumbres que más me gustan, y no era tanto, po. Entonces dije, ¿cuántos platos de lentejas me tengo que comer? En promedio son 11 gramos por porción, que la porción es una taza preparada. Entonces, en un plato pueden haber 2 tazas, ¿no? Ya son 22 gramos, más el desayuno, más la quinoa, más distintos alimentos que tú puedes ir incorporando. No es tan complejo. Sí. Sí. Bien, ¿alguien más? ¿No? ¿Estamos? Bien, muy buena. Yo tengo una duda, profe. Yo tengo una duda.
La última duda de la noche. Ya, la última, sí. Lo voy a tratar de hacer cortita. Es una pregunta bien personal en verdad, pero quizá a alguien más le pasa. Lo que pasa es que cuando yo hago ejercicio, generalmente con otras personas, no sé por qué mi cuerpo siento que demanda demasiado comer algún alimento, más que por sobre la hidratación. Eso me pasa, por ejemplo, cuando hago ejercicio con mis hermanos, que yo, si no como, estoy como al punto del desmayo. Pero no así con el agua. No sé por qué, si habrá alguna explicación a eso. Eso más que nada. Te contextualizo, Eduardo. Matías de los que hace 250 dominadas en una sesión. Para que lo tengáis identificado. Ya. Habría que analizar la alimentación del día para ver si está llegando con déficit a esa instancia de entrenamiento, por un lado. Cuantitativo, ¿no? Y lo otro, ver que a nivel cualitativo también qué cosas revisar. Porque para la carga de entrenamiento que están teniendo deberán incorporar una colación previa. Una media hora, una hora antes, deberán tener algunos alimentos, sobre todo entendiendo que ustedes están estudiando y que el desgaste energético que actualmente se produce por estar en las pantallas también no está cuantificado como otras actividades, pero lo evidenciamos que no es menor. ¿Sí? Uno queda agotadísimo con horas de pantalla. ¿Sí? Entonces ahí es, yo iría a eso como para entenderlo más específico en tu caso. ¿Sí? Porque puede que estés con un desbalance ahí, porque si está esa sensación de fatiga, significa que no estás llegando con la cantidad de carbohidratos al menos adecuada, por el tipo de trabajo, ¿no? Entonces, ahí es donde tú debieras incorporar, si estás fatigado en la jornada, alguna isotónica también, o alguna merienda entre medio de la sesión, porque a veces nosotros tendemos a hacer las sesiones bien largas, de varias horas, ¿ya? Y no incorporamos colaciones intermedias, que para largos periodos de actividad sí son necesarias. ¿Sí? Es como raciones de marcha también, cuando uno va a la montaña, ¿no? Claro, y por ejemplo, comer entre medio del entrenamiento, igual, ¿eso está bien o no? Que te provoca así como, no sé, gases o cosas así, por ejemplo, si estáis trotando, Ya. o ejercicios que te agitan. Cuando estás entrenando hay una redistribución del flujo sanguíneo de la musculatura, o sea, desde los distintos órganos de la musculatura, por lo tanto el sistema digestivo está bajo en función. Por lo tanto, los alimentos que debes incorporar son alimentos de fácil absorción, que necesiten poca digestión, ¿ya? Entonces, darte un tiempo para digerirlo, es decir, una pausa intermedia, que tengas unos 20 minutos de descanso, 30 minutos de descanso, sí. Ahí podrías incorporar algo mayor, ¿no? Pero vuelvo a repetir, nuestras instancias son bien extensas y muchas veces cuando vamos a la roca tampoco comemos mucho. ¿Sí? También tenemos un cierto grado de adaptación a aquello. ¿Mm? Y actualmente, que también lo podemos conversar en la próxima vez, uno siempre habla de alimentación, pero no habla de ayuno. Y hay mucho datado también en mejoras en la performance deportiva con ayunos intermitentes, por ejemplo. ¿Sí? Entonces también hay harto ahí que compartir. ¿Sí? Pero dentro de lo que tú estás verbalizando, yo prestaría atención a aquello, a jornadas muy extensas sin la incorporación adecuada y a lo previo, que quizás no lo estás preparando bien. Sí. Vale, gracias. Perfecto. Entonces, dejamos ahí que cada uno... Una pregunta que se puede ahora. Sí, No, dale, Martín. pero dejémoslo para... Viene la segunda parte. Tratemos de dejarlo familiar como lo hicimos ahora, porque
bueno, dentro de todo igual lo hicimos extensivo, pero de alguna forma u otra también quisimos generar esto porque en la medida que seamos pocos también podemos preguntar mucho más, así que, y queda grabado, entonces para los que somos preguntones está súper. Bien, lo dejamos hasta ahí, Martín, dejamos que el profe vaya a descansar, agradezco a todos la participación y nos vemos el próximo día jueves 10 a las 19 horas, misma idea y misma clave. Y mañana están todos invitados también al pedagógico a las 14:30 horas a la clase de Eduardo, donde voy a estar yo ahí participando. Yo le voy a enviar al profesor Carosi unos minutos antes la invitación. Usted tiene cómo enviársela, ¿no? Sí, sí, ahí de alguna forma llegará al que tiene que estar también, al que quiera estar. Ok. Ya. No, chiquillos, Muchas buenas gracias. Que estén bien. noches, también, que descansen, Chao. que les vaya bien, gracias Eduardo. Bonita noche. Chao. Gracias, Claudio. Chao, Gracias a gracias. todos. Chao, gracias. Chao, 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 Belén.